Muchos creen que la música es un placer, un simple adorno en nuestra vida. En los años 90, el psicólogo Steven Pinker lanzó una frase provocadora. La música es solamente un cheesecake auditivo. Es rica, pero innecesaria. Y la idea que trata de transmitir es directa. La música sería solamente un invento cultural, una ramita decorativa que vendría después del lenguaje. Pero, ¿y si esa idea estuviera totalmente equivocada? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si la música es más antigua, más profunda y más biológica que el lenguaje? ¿Y si antes de decir nuestras primeras palabras ya éramos músicos? Este es un capítulo distinto, pero mantiene la misma esencia, el amor por la música y su historia. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Si la música fuera una simple derivación del lenguaje, como un invento cultural basado en el habla, entonces debería ocurrir algo muy simple. Cuando el lenguaje se daña, entonces la música también. Así que si hubiera un daño cerebral, ambos deberían caer juntos, ya que se usarían las mismas redes neuronales del cerebro. Pero la neurociencia nos muestra todo lo contrario. Veamos dos casos que nos enseñan bastante sobre el tema. Vissarion Shevalin, compositor ruso del siglo XX, sufrió un derrame cerebral devastador. Él perdió su capacidad de hablar y escribir. Es un trastorno conocido como afasia. Y en su caso, esta fue muy severa. Pero ocurrió algo increíble. Su sentido musical seguía intacto. Él podía componer, revisar partituras, corregir errores con total claridad, como si nada hubiese pasado. Imagínense, un compositor que no podía hablar, no podía entablar una simple conversación, pero podía crear una sinfonía. Su cerebro había perdido el lenguaje, pero no la música. El contraste perfecto fue Maurice Ravel. En los últimos años de su vida, Ravel sufrió un daño cerebral muy extraño. Él seguía hablando normalmente, podía razonar, podía comprender discursos, pero hubo algo que le rompió el alma como músico. Él no podía escribir la música que se le venía a la mente. Él sabía perfectamente qué quería componer, lo escuchaba, pero no podía traspasarlo al papel, no podía escribir una partitura. Era como si la música estuviera atrapada detrás de una puerta que él era imposible que abriera. Shevalin perdió el lenguaje y conservó la música. Maurice Ravel perdió la música y conservó el lenguaje. Si la música fuera un simple derivado del lenguaje, un invento cultural, entonces estos casos no tendrían sentido, pero ocurren, y ocurren mucho. Así que, ¿qué podemos concluir? Que la música no es una copia del lenguaje ni una simple derivación, ya que viven en sistemas cerebrales diferentes. A veces uno se rompe y el otro sigue funcionando perfectamente. Para entender por qué estos casos son posibles, la psicóloga canadiense Isabelle Peretz descubrió algo fascinante. La música no es un único sistema, sino un conjunto de módulos independientes. Es decir, que no existe un centro musical en nuestro cerebro, ya que este se divide en varias piezas, como podemos ver. Percepción del tono, ritmo, métrica, prosodia, que esto lo vamos a retomar más tarde. Memoria melódica, análisis de intervalos, reconocimiento del timbre y emoción musical. Y cada uno puede dañarse o mantenerse. Y esto explica por qué, por ejemplo, algunos pacientes pierden la capacidad de reconocer melodías, pero conservan el ritmo de la canción. Otros mantienen el ritmo, pero pierden la afinación. Algunos ya no pueden reconocer lo que escuchan, pero sí pueden cantarla. Y otros no pueden ni cantar, ni reconocer, pero sí sentir la emoción detrás de la música. La música
es una verdadera obra de ingeniería en nuestro cerebro. Si una pieza falla, las otras pueden seguir funcionando perfectamente. Y esta modularidad es la razón por la cual Maurice Ravel y Chevatin vivieron experiencias tan distintas. La música no depende del lenguaje y ni siquiera depende de un área musical única. Es un sistema repartido por todo el cerebro. Ahora vamos a una evidencia mucho más profunda, la que comienza en el inicio de nuestras vidas. Y esta te puede ser muy útil e interesante si es que intentas comunicarte con un bebé, como en mi caso, donde mi hijo tiene tan solo 3 meses. Los bebés no entienden palabras, pero sí entienden melodías, ritmos, acentos y entonaciones, lo que se conoce como la prosodia del lenguaje. A esa forma tan particular que tenemos de conversar con un bebé. Un tono general más alto, un rango mucho más amplio de variación tonal, vocales y pausas muy articuladas, se le conoce formalmente como IDS, una sigla que en inglés significa Infant Directed Speech, o el más conocido como el habla de bebé. Es decir, cantamos sin querer cantar. ¿Por qué hacemos esto? Porque los bebés responden más a la música que al significado de las palabras, es decir, al lenguaje. Muchos estudios han demostrado que en realidad los bebés entienden la intención a través de la música de las palabras y no de su significado en sí. En un experimento, a bebés de madres de habla inglés se les reprodujeron muestras de expresiones de aprobación y desaprobación. Pero lo interesante es que estas expresiones estaban dichas en lenguajes que el bebé nunca había escuchado. Eran 4 idiomas: alemán, italiano, griego y japonés. ¿Cuál fue el resultado? Que en realidad los pequeños solamente escuchaban la melodía y emoción de las palabras, independientemente del idioma. Así que en realidad el habla de bebé no está orientado a enseñarles a hablar, sino a regular sus relaciones sociales y estados emocionales. En otras palabras, primero somos músicos y luego hablantes. Cuando reunimos todas estas piezas, casos clínicos, modularidad del cerebro, la respuesta musical de los bebés, el panorama es sorprendente. La música ya no aparece como un lujo evolutivo, no aparece como un invento cultural tardío, ni como una simple variación del lenguaje. Aparece como algo mucho más profundo. La historia de Chevatin nos mostró que la música puede sobrevivir incluso cuando el lenguaje desaparece. La historia de Ravel, todo lo contrario, que el lenguaje puede mantenerse cuando perdemos nuestras capacidades musicales. Y los estudios con bebés nos recuerdan que antes de entender palabras, entendemos melodías. Antes de hablar, ya cantamos. Y antes de pensar en conceptos, ya somos capaces de sentir la música en el mundo. Nada de esto encaja con la idea de cheesecake auditivo. Muy por el contrario, sugiere que la música fue y sigue siendo una parte fundamental de nosotros como seres humanos. Una herramienta para comunicar emociones, una herramienta para regular nuestro cuerpo y también para entablar relaciones en una sociedad. Entonces, ¿qué fuimos primero? ¿Músicos o hablantes? Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. No te vayas sin comentar qué te pareció este video y sus evidencias. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio.